ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 7 de octubre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, así como a los canales que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana, que es el canal Teleuniverso y el canal 24 de Santo Domingo. Estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Mi criterio de que en medio de una crisis el mandatario solo debe hablar para unir. El PLD debe poner sus cuentas al día. Yo apoyo el emplazamiento que le ha hecho el Ministerio Público. Y entonces me refiero también, que no había tenido oportunidad de hacerlo, a la exposición del canciller dominicano ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que RD habló como debía ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, esto pues son los temas que tenemos en el día de hoy. Quiero saludar de manera muy especial al doctor Amado Alejandro Báez. Ya anunció ayer que se retira a sus responsabilidades médicas en los Estados Unidos después de habernos acompañado de manera muy dedicada, abierta, muy comprometida, pues a enfrentar la pandemia de COVID-19 en su etapa más crítica, que era la etapa de un virus desconocido, de un pánico generalizado y de una situación que nos conducía a, digamos, momentos que no habían sido vividos. Y entonces él estuvo de manera honorífica, contribuyendo con su conocimiento como experto en emergencias, experto en grandes pues situaciones de tragedia. Aquí estuvo con nosotros como asesor del Poder Ejecutivo y parte de la comisión presidencial que estuvo al frente de esta pandemia, y que creo que hizo un trabajo formidable, que ha sido continuado ese trabajo en gran medida, y que hoy los resultados que tenemos de disminución de contagios y disminución de muertes, pues se deben a que ha habido un trabajo con continuidad. Así es que, doctor, nuestro aprecio, gracias por su apertura, por estar disponible cada vez que el medio les requirió para orientar a la sociedad. Entonces, bueno, el presidente Abinader hablará mañana. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos en este discurso del presidente Abinader para retomar la ruta que debe conducirnos a superar paulatinamente esta crisis. Yo creo que mañana debe hablar el líder de la nación. No debe hablar un político que va a promover la fragmentación, que va a promover la división en un momento en que el país tiene que apelar a la unidad como única opción, porque no tenemos otra para superar este momento que
nos entrampa con una pandemia, con sus efectos sanitarios, pero con una ralentización económica que sin duda alguna marca a este y quizás a un próximo gobierno en la República Dominicana, y que varía las agendas. Entonces, yo creo que el presidente Abinader tiene una bandera que levantar, y esa bandera une a todo el país. Esa bandera es la de la crisis sanitaria y la de la crisis económica. Y esa crisis económica ha sido empujada sobre todo por el problema de la crisis sanitaria. Solamente un sector, para los que quieren buscar otras explicaciones a la crisis que no contribuyen en nada a unirnos para enfrentarla, solamente un sector de nuestra economía que representa un 7% del PIB, y estamos hablando de forma directa, que si fuéramos a hacer estimaciones indirectas, cuidado si estamos hablando de un 18% del PIB, pero vámonos al 7% del Producto Interno Bruto. Y entonces ese sector que se llama el turismo se ha caído. Ese sector se ha caído. Entonces ese sector impacta en muchos otros sectores de la economía. Eso plantea una situación de reducción de los ingresos que percibe el Estado, que de por sí son precarios, que de por sí son pocos. Pues con esta reducción económica que hemos tenido en este sector, pero que también la hemos tenido en otros sectores, pues tenemos una situación sumamente difícil. Pero eso es producto de esa crisis, eso es producto de la pandemia. Si aquí hubo otras situaciones en el pasado que ameriten de investigación, que ameriten de cuestionamiento, pues esas cosas deben hacerse, deben llevarse a cabo, pero lo que nos tiene entrampado ahora y lo que ha llevado al gobierno a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de presupuesto con unos ingresos sobreestimados es justamente el tema de la crisis, y lo que ha llevado a tratar de compensar algunos ingresos que se han caído con una propuesta fiscal es esa crisis. No es cualquier otra situación que el gobierno haya encontrado, sino esa crisis es la que ha provocado todo eso. Entonces, si la explicación de esa crisis, que objetivamente es un tema convincente, es un elemento que todo el mundo entiende y con el que todos estamos llamados a cooperar, pues no se emplea como tal y se le da un poco de lado a eso para tratar de politizar la crisis, pues yo creo que el gobierno pudiera experimentar el fracaso en su intento por superar esta crisis, y ahí estaremos fracasando todos. Estaremos fracasando todos. Ha adelantado la señora Raquel Arbaje, primera dama de la República, que en su mensaje el presidente va a hablar de lo encontrado. El presidente va a hablar de lo encontrado. Bueno, presidente, si su mensaje es una politización de la crisis, es innecesario.
si su mensaje es una explicación objetiva de esta crisis, que no es solo una crisis dominicana, que es una crisis mundial, y está dirigido a presentar y a llamar a todos los sectores de la vida nacional a que presenten y contribuyan con la búsqueda de soluciones. Ahí sí el mensaje realmente sería útil. Sería útil. Hay mucha gente que cree que cuando un presidente, por ejemplo, y estamos hablando de un nuevo gobierno, y qué lástima que las experiencias del pasado no se asimilen. No se asimilen. Ayer leía, al citar el libro de Miguel Guerrero, una parte del libro, leía lo que ocurrió con el doctor Balaguer, que tuvo que romper la tregua de los 100 días, primero porque tenía que salir del país y segundo porque fue sometido a una ola de cuestionamiento constante que lo obligaron a hablar. Lo obligaron a hablar. Y al hablar dejó muy mal parado al gobierno que apenas se iniciaba, porque demostró que el presidente hablaba. Bueno, llegó a decir de algunos argumentos hasta risibles. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace cuando se sale a hablar, digamos, apasionado por tratar de culpar a los otros de lo que está pasando. Cuando aquí no hay culpable, digamos, de la crisis, de la crisis del COVID, de cualquier otra crisis, que ya es otra cosa, que usted pueda decir, bueno, aquí se invirtió durante estos años esto, tal vez se pudo hacer las cosas mejores, tal vez hay cosas que se hicieron que usted no la aprueba, tal vez en algunos capítulos usted entiende que hubo desvío. Yo no estoy diciendo que eso quede atrás. No. Lo que le estoy pidiendo al presidente, lo que le estoy implorando al presidente es que saque este país de esta situación tan difícil que el país está viviendo. Y de la única manera que él puede hacerlo es actuando como el líder de la nación. El líder de la nación. Entonces, si usted se dedica a azuzar confrontaciones, esas confrontaciones no debilitan a los otros. Por el contrario, los fortalecen, los unen, los convierten en el referente. No. Eso no fortalece. Un Balaguer hablando 34 días después de haber salido del poder, cuando ya se suponía que era un cadáver político, según se suponía, 34 días después, quien le da una presencia mediática poco conveniente para un gobierno que estaba enfrentando una crisis, fue justamente esa postura del gobierno, de una serie de cuestiones que se plantearon, que a Balaguer le fue cómodo refutarlas. Entonces, quería hacer ese llamado porque creo que la crisis per se es bastante motivo para explicar la situación actual. Señores, la situación que tenemos para el 2021 es básicamente provocada por la caída en las expectativas de ingresos de esta economía. Eso es lo que nos crea la situación de lo que estamos debatiendo, que es el presupuesto del 2021. Eso es lo que nos crea esa situación, que la deuda, bueno, hoy hay un trabajo muy objetivo, interesante, un análisis económico de Edwin Ruiz en el Diario Libre, que habla sobre el tema de la deuda.
El Banco Central de la República Dominicana informa que hasta el mes de junio del 2020 la deuda pública consolidada de la República Dominicana, aquí está hablando de la deuda pública consolidada. Nosotros casi siempre cuando hablamos de la deuda, hablamos de la deuda exterior, de la deuda externa. Este concepto es el que debe emplearse porque es más abarcador. Está hablando de la deuda pública consolidada, tanto la deuda exterior como la deuda interna. Entonces, la deuda pública consolidada asciende al 57.57% del PIB. Pero esa es la deuda pública consolidada, la que asciende al 57.57% del PIB, de la cual el 32.2% corresponde a la deuda externa y el 25.3% corresponde a la deuda interna. Desde luego, cuando se hace una evaluación sobre el comportamiento de una economía, no se toma en cuenta solamente la deuda externa, sino se toman en cuenta estos factores. Entonces, para los fines del lugar, la deuda dominicana en estos momentos es de 57.57% del PIB. Ahora, ¿qué pasó con esa deuda? ¿Qué pasó con esa deuda? ¿Por qué esa deuda, que ciertamente venía siendo un tema de preocupación, venía siendo un tema de alerta? No era que la República Dominicana había sobrepasado, digamos, su capacidad de endeudamiento. Era que se venía advirtiendo que la República Dominicana estaba llegando a una situación en la que ya tenía que tomar prevención. La República Dominicana le podía tocar en cualquier momento cruzar en la luz amarilla. Entonces, eso se agravó con la pandemia porque la deuda no se proyecta en términos absolutos. No se proyecta en términos absolutos. Por ejemplo, Oli presenta un periódico que tiene un porcentaje que dice que Danilo subió en un 94% la deuda. La deuda ni siquiera histórica del país es de un 94%, ni siquiera la histórica. Actualmente, que es la mayor de toda la vida, es de 57.57%. ¿Por qué? Porque siempre ese cálculo, el que no le ofrezca el cálculo asociado al PIB no le está hablando de la deuda. No, eso tiene que estar, porque eso es en proporción con el PIB. Es en proporción con el PIB. Es igual que una persona que gana un sueldo mínimo, pues la deuda que tiene son deudas de miles de pesos. Pero hay personas que tienen deudas de millones de pesos en relación con sus ingresos y no están en una peor condición que las que tienen una deuda de miles de pesos. Probablemente están hasta en mejores condiciones que las que tienen deudas de miles de pesos porque tienen un nivel de vida y un nivel de ingresos distinto. Entonces, eso es en función, eso es relativo siempre. Eso hay que presentarlo en función del PIB. Ahora bien, hasta en función del PIB, ya nuestro problema es realmente preocupante, pero tenemos una crisis y no podemos poner a la gente a pasar hambre. Y la crisis nada más la puede resolver el gobierno. Nada más la puede resolver el gobierno. Y el gobierno, de la única manera que puede resolver la crisis en estos momentos, es tratando de crear una dinámica económica que solo se puede crear sobre la base del endeudamiento. Y de sembrar la fe en el país de que vamos para adelante. De lo contrario, pues lo que nosotros tendremos es una crisis que uno nunca sabe en qué cosa puede desembocar. Entonces yo creo que estamos muy a tiempo porque tenemos un presidente nuevo, tenemos un presidente con una gran popularidad y tenemos un presidente que el país quiere que ese presidente salga bien y camine hacia adelante. Él sabrá
si se quiere convertir entonces en un elemento que se mantiene en campaña después que una campaña ha pasado. Después que una campaña ha pasado, que las campañas sí fragmentan, las campañas dividen, pero en la gobernabilidad esa no puede ser la apuesta, porque siempre que se ha ido por ahí, los resultados no son favorables. Entonces, hubo una sola operación, y de eso no es culpable nadie, y la hizo este gobierno. Esa sola operación económica, ya de por sí, la situación de la deuda se había agravado, y como le preguntaba ayer a Luis Reyes, se agravó de la peor manera la situación de la deuda, porque es igual que cuando a usted se le pierde un dinero, que usted dice, ven acá, pero ni me lo comí, ni me lo bebí, ni compré ropa, ni aboné a un préstamo, ni hice nada, ni hice aquello. Sencillamente se me perdió. Esa es la peor forma. Bueno, eso hizo la crisis con nosotros, que nos puso a deber más sin haber cogido prestado. Nos puso a deber más sin haber cogido prestado. ¿Por qué? Porque al tumbar, el crecimiento, al tumbar el crecimiento de la economía, al tumbar el crecimiento del PIB, automáticamente nos aumentó el porcentaje del endeudamiento. Y ahí eso no tiene ningún provecho. No tiene ningún provecho, pero de eso no es culpable nadie. Entonces, esa situación llevó el endeudamiento de la República Dominicana, hasta antes de estas autoridades, a un 49.8% del PIB. Pero una sola operación de estas autoridades llevó la deuda a un 54.6% del PIB. Ellos no tienen la culpa de eso. Porque, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Es decir, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna otra salida. Ahora lo que hay que garantizar es que las inversiones lleguen, que se cree realmente una dinámica, que el gobierno no se ponga a estar perdiendo tiempo, que no puede hacer ni lo grande ni lo pequeño. Ni lo grande ni lo pequeño. No puede hacer una casita de zinc porque entonces pone condiciones que son condiciones innecesarias. Entonces, con las grandes obras, etcétera, como tenía una situación política de la que quería salir del paso, ahora viene a crear una situación de trauma para pagar más. No hay una sola forma de rescindir un contrato de manera unilateral sin pagar dos veces. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer sin cuarto y en esta situación? Bueno, pagar como si una obra se hubiese hecho para después contratarla de nuevo. Esa es la única manera, porque no hay manera de rescindir un contrato de manera unilateral sin resarcir a la parte que está siendo perjudicada. Es la única manera. Lo contrario sería pagar incluso más que eso. Más que lo que se pagaría, porque cuando nos ponemos de acuerdo las dos partes, hay un acuerdo, yo como quiera voy a pagar, pero ese es el mejor escenario. Cualquier otro escenario me pone a pagar incluso mucho más todavía. Entonces, así no vamos a salir de la crisis. Yo tengo la esperanza de que ese discurso del presidente venga por la línea correcta. Venga por la línea correcta, porque aquí hay dominicanos que no tenemos de otra. Ya los años del exilio pasaron. Ya los años del exilio, ya para muchos, ya los años del exilio, de uno experimentar, esos años pasaron. Lo nuestro está aquí. Y está aquí mirando hacia un futuro mejor. No, por eso cualquier situación que empañe ese futuro nos resulta sumamente preocupante. Bueno, yo creo, pasando ya a otros temas, que
el Partido de la Liberación Dominicana pues no debió estar atravesando por la situación de que haya tenido el Ministerio Público que emplazarlo para que dé unas explicaciones a la Cámara de Cuentas de gastos que hizo con fondos que ese partido recibió para la campaña. Es decir, eso no se justifica para nada, y es correcto que si no lo ha hecho se le emplazara a que lo haga y que se convocara como se está convocando a quien tienen que dar esas explicaciones a que den esas explicaciones. Ahí no hay que ver ninguna otra cosa que no sea que un Ministerio Público está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, yo creo que esa es la forma de actuación institucional. ¿Por qué razón ustedes se han negado a dar las explicaciones correspondientes, las informaciones correspondientes a la forma en que usaron los fondos que se le entregaron a ustedes para la campaña? No hay razón para eso. De manera que yo creo correcta la postura que ha adoptado el Ministerio Público de hacer la convocatoria del lugar. Si hoy están en la prensa convocados, etcétera, están convocados por una falta de ese partido. Entonces, quiero referirme a lo que planteó el canciller en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió de urgencia el lunes, porque se está discutiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU la salida del BISNUS, que es la oficina integrada de las Naciones Unidas en Haití. Esta oficina pues siguió a la MINUSHUS, que después que terminó la MINUSHUS se iba a salir la comunidad internacional y se logró que no se hiciera. Lo que ha hecho las Naciones Unidas es que cada vez ha ido disminuyendo su nivel de responsabilidad y de presencia en relación con la crisis haitiana. Primero estaba la MINUSTAT. Entonces, a la MINUSTAT, que era, digamos, una presencia mayor en términos militares, en términos de controles, etcétera, la sustituye la MINUSHU, que se supone que lo que va es acompañar en términos institucionales en el desarrollo de la justicia. Termina la misión de la MINUSHU y entonces viene ahora esta misión del BISNUS, que ahora supuestamente había concluido, pero ha concluido en un país que no ha podido realizar elecciones, que ahora está gobernado por decreto, que no tiene Congreso, sus autoridades carecen totalmente de legitimidad, está enfrentando una pandemia y las condiciones de miseria son las de siempre. Entonces, el canciller dijo ayer en la ONU, dijo en su exposición en la ONU, que no hay ni podrá haber una solución dominicana a la problemática haitiana. Yo creo, al igual que canciller, que no hay ni podrá haber una solución dominicana a la crisis haitiana. Dominicana puede ser parte en el conjunto de la comunidad internacional y una parte importante en la búsqueda de salidas a Haití. Pero no es, digamos, posible, primero, por el que el nivel de desarrollo de la República Dominicana es la de un país que tiene que ocuparse de su propio desarrollo. No ha alcanzado un nivel de desarrollo como el de potencias que ya incluso en el plano de sus entidades académicas, en el plano de sus investigaciones científicas, en el plano de su desarrollo tecnológico, son potencias que pueden auxiliar a otros países. Esa no es la situación de la República Dominicana. Pero tampoco lo es en términos de las cosas que separan a ambos pueblos. Señores, el haitiano no quiere a un dominicano
agarrándole del brazo para caminar juntos hacia una salida. No es verdad, en términos de su comportamiento, ni siquiera juntos. Ahora imagínese usted los dominicanos disque en una poltrona frente a Haití, cuando incluso los que se denominan como las clases superiores en Haití, pues entienden que los dominicanos somos gente sin clase. Yo he hablado con damas haitianas encopetadas y dicen bueno, no es un chisme, pero dicen que las damas dominicanas no tienen clase. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no somos su parámetro. Nosotros no somos su parámetro. Durante gran parte de su vida lo fue Francia, después Estados Unidos, es Canadá. Es Canadá, es decir, nosotros no somos su aspiracional. No somos su aspiracional. Somos una fuente, digamos, de subsistencia económica para los más pobres. Los haitianos vienen. Aquí es que se educan los profesionales haitianos. La mayoría de los profesionales haitianos, ¿dónde es que estudian? Es en la República Dominicana. Pero no hay un solo que le interese quedarse a ejercer aquí en la República Dominicana. No. Ni los pocos que vuelven a Haití, unos pocos pueden volver a Haití, pero los otros no. Eso es para Canadá, eso es para Francia, eso es para Estados Unidos, para cualquier otro, es en cualquier otro mercado que están pensando. Entonces, hay una realidad, cierto, a la que la República Dominicana no le puede dar la espalda, porque somos siamenses y todas esas crisis de las que nosotros vivimos de espaldas en Haití, terminan teniendo sus repercusiones en la República Dominicana. Entonces, lo que la República Dominicana tiene que hacer es lo que hizo ahora el canciller dominicano. Siempre mantenerse alerta ante la comunidad internacional. Pero aquí, ¿para dónde que van ustedes? ¿Y cómo que estamos hablando aquí de que ha terminado una misión, que ya vamos a salir, que está esta señora rindiendo el informe final de la misión, etcétera, con un país que es una bomba de tiempo, que explota en cualquier momento y las repercusiones van hacia la República Dominicana? No, la comunidad internacional tiene un compromiso con Haití, que tiene que seguir llevando ese compromiso junto con la colaboración siempre de la República Dominicana, pero entre nosotros tiene que haber, entre la relación entre los dos pueblos, tiene que haber siempre el acompañamiento de una comunidad internacional, porque lo demás sería traumático. Hoy no le donó Leonel Fernández, hizo una universidad con las mejores intenciones del mundo, etcétera, y tuvo que salir corriendo porque lo iban a matar. Ese fue el agradecimiento, salir corriendo junto con su comitiva, y fue a balazo que expulsaron de ahí al presidente y a la comitiva del presidente. Que algunos tiros alcanzaron incluso los vehículos de los ministros que le acompañaban. Esa es la situación. Y eso no se lo hicieron porque era Leonel Fernández. No. Eso se lo hicieron porque es la visión que tienen sobre los dominicanos. Es decir, no podemos entender, pero no. Es así. Hay poca gente, hay gente que ha tenido sociedades hay experiencia de sociedades entre empresarios haitianos y empresarios dominicanos, pero esas son cosas excepcionales. La mayoría de los haitianos no quiere un socio dominicano. No quiere un socio dominicano empujando un negocio de manera conjunta. Ese es el caso de la mayoría. Entonces, nosotros, de todas maneras, estamos pues llamados a buscar el progreso de ambos lados, pero siempre haciendo la advertencia a la comunidad internacional de que no puede dejar de jugar su papel en este sentido, con relación
a Haití. Entonces, desde luego que creo que la ONU va a mantener el BINUS en Haití, la oficina integrada de la ONU, tratando de propiciar que primero se hagan las elecciones legislativas, como planteaba el canciller, que esas elecciones legislativas pueden dar algo de legitimidad y después ver las otras elecciones y ver también cómo se auxilian en programas de desarrollo económico que permitan un poco atenuar esa situación histórica de miseria en la que vive sumido ese país. Cambio y fuera.